tema de hoy es hipertensión intracraneal. Abordaré la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la evaluación y, de manera general, sin profundizar en cada una de las intervenciones, el manejo de esta emergencia médica. Antes de pasar con la parte fisiopatológica en sí, es importante tener en cuenta algunos aspectos en cuanto a la fisiología para poder realizar un abordaje adecuado y comprender el porqué de las manifestaciones clínicas y el porqué de las intervenciones terapéuticas en este caso. Bueno, primero, en el caso de presión intracraneal normal, aquella que es fisiológica, debemos saber que lo normal es menos de 15 milímetros de mercurio, 15 o menos milímetros de mercurio. Una presión intracraneal que llega a ser patológica suele superar los 20 milímetros de mercurio. Aunque es importante mencionar que la presión no siempre va a ser menor a 15, sino que hay situaciones fisiológicas en las cuales la presión va a elevarse transitoriamente, como por ejemplo al toser, al estornudar o al hacer la maniobra de Valsalva, por ejemplo, cuando se defeca. En cuanto al volumen de la cavidad intracraneal, es importante saber que la cavidad intracraneal está rodeada por una caja rígida que corresponde al cráneo. Entonces, lo normal es que ronde de 1.400 a 1.700 mililitros de volumen. El problema aquí, en lo que corresponde a la hipertensión intracraneal, es que cuando aumenta el volumen de cualquiera de los componentes, sea parénquima, líquido cefalorraquídeo o sangre, al tratarse de una caja rígida, de un espacio rígido, que no puede expandirse, esto va a dar lugar a una elevación eh, de gran magnitud en la presión intracraneal. Entonces, sabemos que el 80% del volumen intracraneal está ocupado por el parénquima cerebral, seguido del líquido cefalorraquídeo con un 10% y de la sangre con otro 10%. En el caso del líquido cefalorraquídeo, tenemos una producción normal de 20 mililitros por hora, que llega a ser de 500 mililitros por día, lo que da lugar a un aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad intracraneal puede deberse ya sea a disminución del drenaje o aumento de la producción, lo cual es algo raro. Pero en el caso de la disminución del drenaje puede deberse a un aumento de la presión venosa. Recordemos una cosa, y es que el líquido cefalorraquídeo es drenado del espacio subaracnoideo a través de las granulaciones aracnoideas hacia los senos durales. De manera que si hay un aumento de la presión venosa, esto va a transmitirse hacia las granulaciones aracnoideas, impidiendo un drenaje adecuado del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa. Por ejemplo, en el caso de una trombosis del seno sagital, por ejemplo. También bloqueo de las granulaciones, por ejemplo, en un proceso infeccioso o una obstrucción ventricular. Puede deberse a una masa. El aumento de la producción, como mencioné, es algo raro, pero puede producirse en este tumor extraño que corresponde al papiloma del plexo coroideo. Después hay otro término importante en cuanto a la presión intracraneal y es la complianza y la o distensibilidad, que en inglés se conoce como compliance. ¿Qué es lo que sucede con este término? Y es que recuerden una cosa, la compliancia corresponde eh, a la relación que existe entre la variación de volumen con respecto a la variación de presión. Me explico. Como mencioné, el cráneo impide que los contenidos intracraneales puedan expandirse sin aumentar en gran magnitud la presión intracraneal. Esto quiere decir que el cráneo corresponde a una estructura con baja distensibilidad.
Entonces, si es que cualquiera de estos componentes, parénquima, líquido cefalorraquídeo o sangre, aumenta dentro del cráneo, esto va a dar lugar rápidamente a una elevación de la presión intracraneal. Sabemos que la compliancia disminuye a medida que aumenta el volumen, pero hay algunos mecanismos de compensación inicial para que no se eleve tanto la presión intracraneal. Esto corresponde a la venoconstricción y a un mayor drenaje venoso. Cuando aumenta el volumen de cualquiera de estos componentes de la presión intracraneales, como por ejemplo el parénquima, esto va a dar lugar a una compresión en, por ejemplo, los senos durales. Ya se va a generar una compresión y esto va a producir que la sangre venosa drene con mayor fuerza hacia, por ejemplo, la vena yugular interna y después al corazón. Ya entonces, en este caso, este es un mecanismo inicial. Después, desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el saco tecal a nivel de la columna lumbar y columna sacra. Pero esto tiene un límite y cuando ya se ha producido al máximo esta venoconstricción, se ha producido al máximo este drenaje venoso, ya no alcanza más líquido cefalorraquídeo en el saco tecal a nivel de la columna lumbar y sacra, pues comienza a elevarse la presión intracraneal porque la compliancia ya ha disminuido considerablemente. Ahora bien, por último tenemos otro concepto importante que corresponde al flujo sanguíneo cerebral. Recordemos este término, que es la presión de perfusión cerebral. Esta fórmula está dada por la resta entre la presión arterial media y la presión intracraneal. La diferencia entre ambos valores da lugar a la presión de perfusión cerebral, que es la presión a la cual el cerebro es adecuadamente perfundido, la presión que se requiere para poder oxigenar el cerebro adecuadamente. Si es que hay una elevación en la presión intracraneal, como podemos ver en esta fórmula, va a haber una disminución en la presión de perfusión cerebral, si es que no hay una compensación adecuada de la presión arterial media. Es por ello que, como vamos a ver más adelante, una de las intervenciones sumamente relevantes en el manejo del paciente con hipertensión intracraneal es evitar la hipotensión arterial, porque de esta manera la presión de perfusión cerebral va a disminuir considerablemente. Y esto puede dar lugar a una isquemia que puede ser inicialmente focal, pero puede extenderse y ser global, ya generando un infarto a nivel del sistema nervioso central, a nivel del encéfalo. Aún así, el cerebro tiene mecanismos de autorregulación en cuanto a los vasos sanguíneos. Puede, por así decirlo, selectivamente generar vasodilatación, vasoconstricción, de acuerdo a las necesidades que tenga el tejido cerebral. Pero, por ejemplo, en casos de trauma cráneoencefálico, de accidente cerebrovascular, este proceso de autorregulación se ve alterado. Es así que, por ejemplo, elevaciones de la presión intracraneal, puede no haber una compensación adecuada en cuanto al flujo cerebral mediado por la vasoconstricción o vasodilatación cerebral. Entonces, esto va a ser más susceptible al tejido cerebral a isquemia, puesto que no hay esta regulación adecuada de vasodilatación o vasoconstricción, como vuelvo y repito. Entonces, dicho esto, tenemos diferentes etiologías para la hipertensión intracraneal. Y bien, comencemos con el edema cerebral. Esto va a dar lugar a un incremento en el volumen del parénquima eh, encefálico y puede deberse a infarto extenso, por ejemplo, un infarto maligno de la cerebral media, encefalopatía hipóxica isquémica, trauma cráneoencefálico severo, encefalopatía hipertensiva, infección del sistema nervioso central
Lesión axonal difusa que va de la mano con el trauma cráneoencefálico severo. Lesiones de tipo masa como absceso, hematoma subdural, hematoma epidural, un tumor del sistema nervioso central que puede ser primario, como por ejemplo un glioblastoma, un meningioma o metástasis. Puede verse un aumento del volumen sanguíneo que puede tratarse de una hemorragia subaracnoidea, de malformaciones arteriovenosas. Puede haber un aumento o deberse un aumento del líquido cefalorraquídeo dentro del el sistema ventricular o del espacio subaracnoideo. Puede deberse, como mencioné antes, a un aumento de la producción por un papiloma de los plexos coroideos o a disminución del drenaje, sea por adhesión de las granulaciones aracnoideas asociado a una meningitis. Por el proceso inflamatorio pueden llegar a generarse adhesiones en las granulaciones, impidiendo un drenaje adecuado del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa en los senos durales. Aumento de la presión venosa, como en una trombosis de senos durales, una obstrucción de la vena cava superior o venas yugulares internas. Y finalmente un bloqueo ventricular, lo cual va a dar, lo cual se conoce como una hidrocefalia obstructiva. Entre otras causas tenemos vasculitis e idiopática, como en la hipertensión intracraneal idiopática, conocida como el pseudotumor cerebral. En las manifestaciones clínicas, uno de los más característicos es la cefalea. ¿A qué se debe la cefalea en el paciente con hipertensión intracraneal? Recordemos que en la dura madre, en las meninges y en los vasos intracraneales, sean venas, arterias, va a haber terminaciones nerviosas procedentes del par craneal 5, del nervio trigémino, que son susceptibles o más bien se activan debido a compresión y debido a estiramiento. Entonces, si se produce esta compresión de estas terminaciones nerviosas, el paciente va a experimentar cefalea, cefalea que típicamente va a empeorar con el decúbito, va a empeorar con la tos, con el valsalva, con el estornudo. Puede haber una disminución del estado de conciencia, por ejemplo, por una compresión o presión sobre el- la formación reticular en el mesencéfalo, afectación del tálamo o de los lóbulos frontales. Puede haber también papiledema, que es lo que vemos en la imagen de aquí. ¿A qué se debe el papiledema? Este hallazgo oftalmológico en el fondo de ojo se debe a una disminución en el transporte axonal y además a congestión a nivel de las venas que drenan esta región. Puede haber también náusea por compresión del tallo cerebral, oftalmoplejía del sexto par craneal, lo cual se va a evidenciar al pedirle al paciente que siga con su mirada un lápiz o cualquier otro objeto en dirección lateral y esperamos que por ejemplo, el ojo está mirando hacia el exterior, en este caso sería el ojo izquierdo, abduzca. Al no poder realizar esto, entonces corresponde a una oftalmoplejía del nervio abducens y esto puede deberse a hipertensión intracraneal. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente el sexto par craneal? Esto se debe a que este par craneal en específico tiene un largo trayecto dentro del cráneo y entonces hay mayor probabilidad de que éste sufra una compresión cuando se produce un aumento de la presión intracraneal. Puede haber también triada de Cushing, lo cual ya es un indicativo de que hay que intervenir inmediatamente. El paciente está próximo a tener una complicación que pueda llevarlo al fallecimiento, como una herniación. Y la triada de Cushing va a consistir en depresión respiratoria, en hipertensión arterial y en bradicardia. Se da por compresión a nivel del tallo cerebral. Focalidad neurológica si es que hay una masa que se localiza encima de un hemisferio
o se localiza cerca del tallo cerebral, podemos encontrar manifestaciones debido a compresión de esa zona, como por ejemplo una hemiparesia contralateral, una hemihipoestesia contralateral, entre otros, y síndromes de herniación. Recordemos que una de las complicaciones de la hipertensión intracraneal son las herniaciones del encéfalo. Hay diferentes herniaciones, dependiendo de dónde se encuentra, por ejemplo, la masa, si es que la hay, que está generando este efecto de compresión. Puede haber una herniación de tipo subfalcina, es decir, el cíngulo va a herniarse a través de la hoz del cerebro hacia el hemisferio contralateral. Esto puede dar lugar a un síndrome de la arteria cerebral anterior. Puede haber una herniación transtentorial, es decir, a través de la tienda del cerebelo descendente. Por ejemplo, cuando hay una herniación del uncus o una herniación central, en la cual la zona central del cerebro va a herniarse a través de la tienda del cerebelo. Aquí podemos evidenciar parálisis del par craneal 3 del oculomotor, especialmente con la herniación del uncus. En estos casos, por ejemplo, si se hernia el uncus izquierdo, el paciente vamos a poder ver una anisocoria con una midriasis que no responde a la luz en el ojo, en la pupila izquierda. Puede haber también compresión de la arteria cerebral posterior y de las arterias coroideas, por lo cual el paciente puede tener clínica de un infarto occipital y temporal medial. Aunque evidentemente con un paciente con un estado de la conciencia disminuido o en coma puede ser difícil evaluar estos infartos. Puede ser también transtentorial ascendente, por ejemplo, en estos casos en los cuales hay un hematoma cerca de el cerebelo, puede herniarse el cerebelo en dirección ascendente a través de la tienda del cerebelo. Y esto de igual manera puede generar una compresión de la arteria cerebral posterior y cerebelosa superior, generando infarto. Y finalmente tenemos la herniación tonsilar, ya en la cual las tonsilas, las amígdalas cerebelosas, van a herniarse a través del foramen magno en dirección hacia la médula espinal. Esto puede generar manifestaciones por compresión del tallo cerebral, dependiendo de qué zona esté afectada, compresión de la pica, que es la arteria cerebelosa postero inferior, y generar un infarto cerebeloso inferior del vermis y vulvar lateral. Los hallazgos en la tomografía eh, que nos van a apoyar el diagnóstico de hipertensión intracraneal antes de, por ejemplo, realizar intervenciones de monitoreo invasivo son distorsión de la línea, de las estructuras de la línea media o de la simetría que existe en la línea media, como por ejemplo lo que podemos ver en esta imagen de la esquina inferior izquierda, como este posible hematoma subdural está generando distorsión en las estructuras de la línea media y haciendo que se desvíe el ventrículo derecho. También puede haber borramiento de las cisternas basales, como lo que podemos observar aquí. No se logra observar la cisterna ambiens o la cisterna cuadrigeminal y lesiones de tipo más, evidentemente. Por ejemplo, en este caso estamos observando una hemorragia intracerebral. ¿Cuándo se debe monitorear la presión intracraneal? Tenemos algunas indicaciones, pero básicamente cuando se sospeche de presión intracraneal elevada y no se pueda realizar una intervención inmediata para descomprimir, por ejemplo, en el caso de un hematoma epidural, de un hematoma subdural, hay que realizar un monitoreo de la presión intracraneal. Entonces, cuando hay una alta sospecha de presión intracraneal elevada, cuando se requiere un manejo médico agresivo, por ejemplo, un infarto cerebral maligno,
un trauma cráneoencefálico severo o una hemorragia subaracnoidea son uno de los ejemplos. También cuando el paciente en quien se sospecha presión intracraneal elevada presenta ya un estado de la conciencia bastante alterado, con un Glasgow menos de 8. Adicionalmente, recordemos que para determinar nosotros la presión de perfusión cerebral, necesitamos, además de la presión intracraneal, de ese valor, el valor de la presión arterial media. Entonces, para ello tenemos que monitorear la presión arterial. Por ello, estos pacientes usualmente son manejados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué tipos de monitoreo de la presión intracraneal existen en cuanto a los invasivos? Tenemos monitoreo de tipo intraventricular, que es el gold standard, puesto que además de permitirnos determinar la presión intracraneal, también va a ser terapéutico, nos va a permitir drenar el líquido cefalorraquídeo para disminuir la presión en los casos que se requiera y para realizar el diagnóstico en algunos casos, por ejemplo, en los que se requiera estudiar el líquido cefalorraquídeo. Las desventajas, o algunas de ellas, son que tiene riesgo de infección incluso si se realiza un recambio profiláctico de el catéter. Riesgo de sangrado, especialmente pacientes con coagulopatías, y difícil acceso en pacientes que tienen un edema cerebral, en los cuales se va a comprimir los ventrículos y se van a hacer más pequeños, por lo tanto, haciendo más difícil llegar a los mismos. También hay monitoreo intraparenquimatoso. Se utiliza un catéter de tipo fibra óptica con este sistema camino que se introduce en el parénquima para poder monitorear subaracnoideo y epidural. También tenemos la opción subdural, pero de estos el más utilizado es la vía intraventricular para monitorear. Existen medidas no invasivas, pero que realmente no tienen una gran utilidad y son menos o aportan menor o una información de menor valor en relación a el monitoreo invasivo. Estos corresponden al Doppler transcraneal y a la sonografía ocular. Ahora bien, en cuanto al manejo, ¿qué debemos saber? Hay que saber que primero la hipertensión intracraneal llega a ser una emergencia médica. La terapia principal va a consistir en manejar la causa de base si es que se puede. Por ejemplo, en un hematoma epidural, en un hematoma subdural, hay que drenar, hay que evacuar el hematoma. Si es que se trata de un tumor cerebral o de metástasis hacia el cerebro, hay que hay que derivar a neurocirugía y que extirpen el tumor. También en pacientes, por ejemplo, que han sufrido un accidente de tránsito, un traumatismo, un politraumatismo, es importante la resucitación. Para ello, la oxigenación, el uso de fluidos, siempre previniendo la hipotensión. Y aquí hay algo importante a mencionar. Se puede pensar que si se eleva la presión arterial, esto pueda llegar a causar un aumento en la presión intracraneal, siendo contraproducente. Pero la realidad es que si un paciente está hipotenso y por lo tanto no llega adecuado oxígeno hacia el cerebro, a nivel de los vasos cerebrales, esto va a dar lugar a vasodilatación, va a estimular la vasodilatación, lo cual puede inducir un aumento de la presión intracraneal. Por lo tanto, es contraproducente que el paciente maneje presiones bajas. E intubación adecuada, si es que el paciente lo requiere, puesto que, porque hay que resaltar la palabra adecuada, ya que un mal posicionamiento del tubo endotraqueal puede dar lugar a una elevación de la presión intracraneal. Hay que valorar intervenciones urgentes como diuréticos osmóticos, hiperventilación, también elevación de la cabecera y otras que voy a mencionar más adelante. Si es que se sugiere la historia, los hallazgos sugieren una presión intracraneal elevada como un trauma craneal, una cefalea severa súbita como una hemorragia subaracnoidea, posiciones de decorticación o descerebración ya nos estarían indicando que el cerebro puede llegar a estar herniándose. Pupilas fijas, midriáticas, unilaterales o bilaterales y triada de Cushing. Un puntaje en la escala de coma de Glasgow
igual o menor a 8, causas de estado de conciencia disminuida reversibles ausentes, es decir, puede que que el paciente tenga un estado disminuido de la conciencia debido a hipotensión, hipotermia o hipoxemia, pero si este no es el caso, entonces todo nos apunta a que la presión intracraneal elevada es la causa del estado de conciencia disminuido y entonces hay que intervenir cuanto antes. El objetivo de la presión intracraneal va a ser menor a 20 milímetros de mercurio. Y por ello, o sea, para poder nosotros determinar este valor va a ser sumamente importante el monitoreo invasivo. Y entonces algunas de las recomendaciones aquí, que como mencioné, no voy a profundizar tanto en cada una de estas intervenciones, pero bueno, es importante conocerlas. En cuanto al manejo de fluidos, lo más importante que tienen que recordar es que el paciente para nada tiene que manejar presiones bajas y además no tiene que presentar un hipoosmolaridad. ¿Por qué? Porque si, recordemos, si hay hipoosmolaridad en el plasma, esto va a generar que el fluido intravascular se difunda hacia donde hay mayor osmolaridad. Es decir, puede incrementar el edema cerebral. Entonces, el objetivo es mantener euvolémico al paciente y normo a hiperosmolar. ¿Por qué hiperosmolar? Para poder evacuar el líquido del espacio extracelular cerebral hacia la circulación y poder posteriormente disminuir el edema cerebral. Entonces, una osmolaridad mayor a 280 y puede o usualmente se mantiene entre 295 a 305 miliosmoles por litro. Hay que restringir el agua libre y soluciones hipotónicas. Y en su lugar, utilizar solución salina al 0,9%. En cuanto a la presión arterial, el objetivo es alcanzar una presión de perfusión cerebral mayor a 60 milímetros de mercurio. Si es que el paciente presenta hipertensión, esta va a requerir tratamiento si la presión de perfusión cerebral supera los 120 milímetros de mercurio y la presión intracraneal mayor a 20. En estos casos va a ser importante manejar la hipertensión del paciente. En cuanto a la sedación, ¿por qué se considera en algunos casos la sedación del paciente? Pues al sedar nosotros al paciente vamos a disminuir la demanda metabólica neuronal, la demanda metabólica a nivel del tejido cerebral. ¿Qué implicación tiene esto? A mayor demanda metabólica hay un mayor flujo sanguíneo hacia las neuronas y esto implica vasodilatación. ¿Ya? Entonces, al nosotros generar una menor demanda metabólica, pues no va a haber un flujo cerebral tan elevado que pueda llegar a incrementar la presión intracraneal. Recordemos que entre los componentes que llegan a determinar el volumen intracraneal está sangre, líquido cefalorraquídeo y parénquima. Entonces, la elevación de cualquiera de estos puede elevar la presión intracraneal. Bien. Adicionalmente, la sedación también nos va a ser útil para poder alcanzar sincronía entre el paciente y el ventilador, puesto que si hay una asincronía entre el paciente y el ventilador o entre la frecuencia respiratoria del paciente y el ventilador, esto puede hacer que se eleve la presión intratorácica. Y al elevarse la presión intratorácica, esto puede disminuir el drenaje venoso y con ello afectar aún más la presión intracraneal. La terapia anticonvulsiva va a estar indicada en caso de que el paciente evidentemente convulsione y como profilaxis si es que hay masas de alto riesgo o si es que hay lesiones adyacentes a la corteza como un hematoma subdural o una hemorragia subaracnoidea. En cuanto a la fiebre, recordemos que una temperatura elevada también va a incrementar la demanda metabólica. Entonces, en estos casos va a ser importante manejar la fiebre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede ser mediante enfriamiento mecánico y o paracetamol, que podemos utilizar 1 gramo cada 6 horas por vía intravenosa, si es que el paciente pesa más de 50 kilos o si es que pesa menos de 50 kilos, 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas.
¿Qué terapias específicas tenemos para reducir la presión intracraneal? Tenemos terapia osmótica y de diuresis, en la cual el tratamiento más conocido es el mannitol, que va a estar en una solución del 20% y podemos utilizar en caso de que, por ejemplo, eh, una intervención inmediata quirúrgica como una evacuación de un hematoma no sea inmediata, es decir, no la tengamos disponible para ese mismo rato, podemos optar por estas otras terapias para tratar de disminuir la presión intracraneal hasta que pueda ya realizarse una intervención que trate como tal la etiología de base del paciente. Entonces, en estos casos vamos a optar por manitol 20% con un bolo inicial de 1 gramo por kilogramo y podemos repetir dosis cada 6 a 8 horas de 0,25 a 0,5 gramos por kilogramo según se requiera. Esto especialmente, en el caso del manitol, especialmente en casos de edema cerebral, evidentemente, porque queremos evacuar todo ese líquido que está en exceso dentro de la cavidad craneal. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal, bueno, es un tema un poco complejo, puesto que recordemos que el manitol es excretado por vía renal. Entonces, si es que no se logra aclarar adecuadamente esta molécula, pues el paciente puede no beneficiarse tanto de esta intervención. La solución salina hipertónica. Bueno, aquí ha habido varios estudios en los cuales, por ejemplo, se ha demostrado que la solución salina hipertónica tiene beneficio o hay un beneficio en su uso para pacientes con hipertensión intracraneal, en el caso de edema. Por ejemplo, en este estudio que les presento acá, lo que se encontró fue que si bien no hay un aumento en la mortalidad asociado al uso de solución salina hipertónica versus mannitol, tampoco se vio que hay un beneficio adicional con su uso. Por lo tanto, el mannitol sigue siendo la opción de primera línea. En el caso de la furosemida, puede utilizarse junto con el mannitol a una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo por vía intravenosa, pero considerar que tiene riesgo de deshidratar al paciente, lo cual puede disminuir aún más la presión de perfusión cerebral y también riesgo de hipocalemia. En el caso de los glucocorticoides, también es un tema que ha estado sujeto a bastante debate, si es que debe utilizarse o no debe utilizarse. Algunos doctores mencionan que sí, otros que no, pero realmente, ¿qué es lo que dice la evidencia? Que realmente los pacientes con infecciones del sistema nervioso central o en algunos casos de tumores del sistema nervioso central, los pacientes pueden beneficiarse del uso de glucocorticoides, pero este no es el caso en todos los pacientes con hipertensión intracraneal. Por lo tanto, hay que limitar su uso en estos casos. La hiperventilación es otra de las intervenciones que pueden ser útiles o beneficiosas para el paciente con hipertensión intracraneal. ¿Por qué? Recordemos que si el paciente hiperventila, va a disminuir la presión arterial parcial de dióxido de carbono. Recordemos adicionalmente que el dióxido de carbono es un vasodilatador cerebral. Si hay vasodilatación, hay mayor volumen sanguíneo dentro del cráneo. Entonces esto puede exacerbar o puede empeorar la presión intracraneal. Entonces aquí el objetivo es disminuir la presión de dióxido de carbono a 26 a 30 milímetros de mercurio, con el objetivo de generar esta vasoconstricción que reduzca el volumen sanguíneo. Una reducción de 1 milímetro de mercurio produce una reducción de 3% del flujo sanguíneo cerebral. El efecto terapéutico se limita a menos de 24 horas, por lo cual no está indicada la terapia prolongada de realizar hiperventilación en el paciente. Va a estar indicado para edema cerebral, hemorragia intracraneal y tumor, pero va a estar contraindicado en el caso de una lesión cerebral traumática o de un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Recordemos que en la lesión cerebral traumática puede haber vasoconstricción, puede haber trombosis que compromete el flujo sanguíneo. En el caso del ACV, evidentemente hay una obstrucción. En el caso del ACV isquémico, hay una obstrucción que
puede llegar a comprometer la perfusión cerebral. Entonces, si nosotros generamos vasoconstricción, vamos a disminuir aún más la perfusión y entonces en estos casos los pacientes van a terminar peor. Finalmente, tenemos al drenaje de líquido cefalorraquídeo, que es un tema bastante extenso, pero que aquí me voy a limitar a mencionar que suele o que en su mayoría está indicado para hidrocefalia y que hay que evitar un drenaje, el drenaje lumbar. ¿Por qué? Si es que, a ver, recordemos que tenemos una continuidad entre el líquido cefalorraquídeo presente en el cráneo y el presente alrededor de la médula espinal. Si es que drenamos el líquido cefalorraquídeo a nivel de la médula espinal, se va a generar un gradiente de presión entre el cráneo y la columna. Entonces, esto puede llegar a generar herniación, herniación de transtentorial o herniación a través del foramen magno. La craniectomía descompresiva es una intervención que consiste por así decirlo, destapar el cráneo, sacar un pedazo ahí de cráneo, de hueso, para poder hacer que el volumen del parénquima pueda aumentar. ¿Ya? Entonces, si el volumen aumenta, entonces no va a haber bueno, adicionalmente, además de que haya una disminución de la presión intracraneal, va a haber una mayor compliancia. Este término es importante. Y se va a considerar en pacientes con infarto cerebral maligno, lesión cerebral traumática severa, hemorragia subaracnoidea. Otras opciones terapéuticas corresponden a los barbitúricos, cuyo objetivo es disminuir la demanda metabólica, y aquí puede utilizarse el pentobarbital, y la hipotermia terapéutica. Estas dos intervenciones en particular suelen estar o suelen utilizarse más en los casos de ya una hipertensión intracraneal elevada, una hipertensión intracraneal refractaria a otras intervenciones. Bueno, entonces si el video te gustó, entonces eso sería todo en lo que corresponde a la hipertensión intracraneal, la fisiopatología, etiologías, manifestaciones clínicas, evaluación y manejo. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.